que los invito a vivir, porque independiente del programa que ustedes estudien, ya que esta carrera, esta materia es transversal, todos ustedes tienen la posibilidad de participar en las misiones académicas que organiza cada una de sus facultades. Yo me fui con mis estudiantes de especialización en gestión, 15 estudiantes de modalidad virtual y 4 estudiantes de modalidad presencial, más otros 30 y tantos estudiantes, tanto presenciales como virtuales, de pregrado y de algunos como de maestría, creo que también había. Entonces todos tenemos la oportunidad de participar. Esa es una experiencia que vale la pena vivir, no solamente por las empresas que se visitan, sino también por la apertura mental que esto nos permite tener cuando conocemos una nueva cultura, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma, ¿por qué no decirlo así?, también de vivir. De Tokio me traigo una excelente imagen, una gran experiencia. Creo que lo que más me sorprendió de este país es ver el nivel de seguridad que hay, en donde uno sale a la hora que sea, hombre, mujer, niño, y no le pasa absolutamente nada. No te roban, nadie te violenta, todo el mundo te respeta, si necesitas apoyo la gente te ayuda, y es cuando uno piensa, ¿por qué no podemos vivir en un país así?, ¿no? También, obviamente, se encuentran cosas que no son tan positivas, que se alcanzan a percibir. Yo, por ejemplo, alcancé a percibir un alto nivel de soledad, de individualismo, a pesar de que nos han vendido que la empresa japonesa y la empresa china son empresas que son muy buenas para el trabajo en equipo. La verdad es que tanto en las empresas como en el día a día de los japoneses en Tokio, lo que yo pude ver fueron personas terriblemente solitarias, ¿no? Espacios de almuerzo solos, en el metro solos, no hablaban con nadie, acompañados única y exclusivamente de sus celulares. A nosotros nos pasa también un poco esto, pero más por gusto que porque no tengamos con quién compartir. Nosotros somos un poco más emocionales en ese aspecto y tenemos más amigos. De eso hablaremos en algún momento durante estas 8 semanas, porque eso tiene todo que ver con la empresa, ¿no? Las emociones personales son lo que somos, y la forma como nos relacionamos es lo que termina armando lo que conocemos como la cultura organizacional. Entonces, fíjense cómo algo tan sencillo como el hecho de relacionarme con alguien tiene un impacto en la evolución de la empresa. Otra cosa como para destacar: la limpieza, el orden, la puntualidad. Es impresionante, qué maravilla. Creo que eso es lo que hace la diferencia, porque la disciplina es lo que realmente nos termina llevando a nosotros un paso más adelante que a otros. Entonces, cosas que aprender, pues muchísimas de este país. Algo que me sorprendió fue que fuera del hotel, a la entrada del hotel, en un espacio en donde había como una lámpara, alguien colocó unas gafas que seguramente se le cayeron a alguien, y ahí duraron los 10 días. Las gafas, o sea, absolutamente nadie coge nada que no le corresponde, nada que no le pertenece. Es impresionante esto, ¿no? En un país como el nuestro, lastimosamente, si algo se te cae, si alguien ve la oportunidad de quitarte algo, te lo quita. Entonces, creo que hay mucho que aprenderle a los japoneses en ese aspecto. Una de las estudiantes con las que yo iba dejó el celular en un baño en Nayarita, en el aeropuerto, y lo encontró 20 minutos después, porque alguien que entró al baño fue y lo dejó en inmigración. Esas cosas no pasan usualmente en nuestro país, ¿no? Cultura impactante, seguramente,
o no seguramente, es así, impactante en lo que sucede también al interior de sus empresas. Pero como digo, ya iremos tratando estos temas mucho más adelante en el capítulo que nos corresponda. Y después de esta amplia introducción respecto a mi viaje, que es solamente como por chicanear y contarles que viajé y se mueran ustedes de la envidia, entonces ahora sí vamos a empezar con lo que debemos hacer en esta noche. Vamos a trabajar la primera semana, vamos a tratar de hacerlo hoy y el sábado para que, claro que sí, Carolina, es cierto. Vamos a tratar de hacerlo hoy para hoy y lo califica automáticamente la plataforma. Entonces es importante que nos preparemos para esos quizzes y para esos exámenes. Yo les prometo hacer de este espacio lo más ameno posible, lo más amigable, lo más agradable, para que se animen a acompañarme durante todas las clases. Hasta ahora nadie se ha quejado de una clase mía, entonces espero que esta no sea la primera oportunidad. Decirles que yo soy una persona muy cumplida, que si desde el principio prometí que vamos a tener 2 momentos de encuentro es porque los vamos a tener. Entonces que pues les agradezco que en la medida de sus posibilidades ustedes siempre estén conmigo, tanto los martes a las 7 de la noche como los sábados a las 7 de la mañana. Algunas personas no podrán, entonces no se preocupen, pueden ver la grabación y irse adelantando, porque siempre iremos revisando qué hay en el aula para trabajar. Bien. Vamos a empezar mirando un poco qué es eso de la administración. En el módulo empiezan a hablarnos de la administración con una de las personas más influyentes para mí, desde mi postura profesional como administradora, una de las personas más influyentes que es Mary Parker Follett. Mary Parker fue una estudiosa de la administración. Ella nació en 1868 y murió en el 1963. Y como se imaginarán por el momento histórico en el que ella nació, difícilmente podría expresarse con la misma libertad que lo hacemos hoy en día. Entonces ella optó por utilizar el apellido de su esposo para poder escribir y para poder profundizar frente a la teoría de la humanística o teoría humanista, que fue a la teoría que ella perteneció, a la misma que pertenece el señor Abraham Maslow. Para quienes aquí estudian mercadeo saben ampliamente quién es Abraham Maslow, ya hablaremos seguramente más adelante de él. Elton Mayo, ¿no? También es de esa época, una persona muy importante en esta teoría. Pero repito, para mí la influencia más marcada es Mary Parker Follett, porque ella habló de 2 situaciones importantísimas en el comportamiento humano que tienen que ver con el liderazgo
y con la motivación. Por eso aquí cuando en la cartilla empiezan a hablar de ella, nos hablan de ese comportamiento humano, nos hablan de la motivación y nos hablan de la necesidad de alcanzar metas. Nos dice también que la administración es una ciencia. Ya ahorita yo les voy a contar la razón por la cual es una ciencia la administración. Porque siempre casi todas las profesiones tienen una discusión de si somos una ciencia o si somos un arte, ¿no? Pero ustedes no se preocupen, así estudien carreras profesionales que en la teoría no hayan alcanzado a ser una ciencia, todas las carreras son tan importantes que esa es una discusión que no vale la pena a veces ni quedar, ni por qué alcanzar. Nos dice que la administración se basa en 3 situaciones para alcanzar objetivo. Uno, en que sea eficaz, es decir, que nosotros logremos alcanzar los resultados. ¿Sí? Cuando se dice esta persona es muy eficaz, lo que nos están diciendo es esta persona siempre cumple con los objetivos que están trazados, ¿no? Pero cuando nos dicen que es eficiente, nos dicen que alcanza esos resultados utilizando un mínimo de recursos posibles. Entonces, cuando nos pregunten qué es mejor, si ser eficaz o ser eficiente, obviamente que ser eficiente es lo mejor que nos puede pasar. Y una palabra todavía mucho más grande que esa es ser efectivos, que es como la combinación de las dos situaciones, ¿no? Yo alcanzo los mejores resultados con un mínimo de recursos posibles. Recordemos que piensen un poco en sus empresas. Yo por aquí les voy a hacer preguntas y ustedes por el chat me pueden responder, por favor. Recordemos, por favor, hagamos una retrospección de nuestras empresas y del cargo que nosotros mismos desempeñamos. Piensen un poco en si los recursos que ustedes tienen son ilimitados o si por el contrario, siempre los recursos que tenemos son unos recursos que están completamente limitados. Entonces, hay recursos, recordemos cuáles son los recursos, por favor. Recurso 1, el tiempo. Ese es uno de los recursos más limitados que todos tenemos. Pregunto yo, ¿a quién le alcanza el tiempo para hacer todas las tareas que tiene en el día? ¿Alguien que me diga yo? ¿Nadie? Bienvenidos a mi mundo. Exactamente. A ninguno le alcanza el tiempo para acabar con las tareas que nos colocan, ¿no? El trabajo es una cosa, ay, yo quedé más despeinada, una cosa ilimitada. Entonces, como es ilimitado, el recurso del tiempo jamás será suficiente. Por lo tanto, un consejo que les voy a dar, yo que me traigo trabajo a mi casa, les voy a dar un consejo. Los que lleven trabajo a su casa, lleven el mínimo. Lleven lo que realmente se requiere hacer porque usted perdió el tiempo en alguna otra actividad. Pero no lleve el trabajo pensando que va a terminar en algún momento porque ese trabajo es inagotable y usted nunca va a acabar y en cambio va a agotar su calidad de vida, ¿no? Si bien es cierto que ser responsables es una variable importantísima dentro de una organización, pues también debe ser cierto que nosotros debemos tener una vida propia, ¿no? Y cuando nosotros entendemos eso, también le damos un valor al tiempo y empezamos a hacer lo que aquí Carolina llama priorizar o lo que Henry Andrés llama ser eficiente. ¿Bien? Ok, continuemos. Existen varias funciones que tiene el administrador. Generalmente nos han enseñado que las funciones son planeación, organización, integración, dirección y control.
y nos las han enseñado como en ese mismo orden. Sin embargo, es importante tener claro que las funciones administrativas no tienen un orden, porque cuando yo estoy planeando algo, ya en algún momento estoy controlando algo, ¿no? O estoy haciendo la integración en algo. Es decir, yo no tengo, cuando soy gerente, cuando soy director, cuando soy, ¿por qué no decirlo? Cuando hago mi labor operaria como tal, yo estoy haciendo un proceso administrativo que se tiene que mover de manera cíclica para que todo lo que yo tengo que hacer se pueda dar. Entonces, eso es lo ideal, Lina, que el trabajo en casa no, pero infortunadamente hoy en día es algo que se ha vuelto una constante, ¿verdad? Y que las empresas aprovechan de alguna manera. Bien. Ok. Mm, hay una definición aquí en la página 7 de cada uno de los temas, que es planeación. Entonces, la planeación tiene que ver con el ejercicio de prever, ¿no? De anticiparse a algunas acciones y de programarlas para poder lograr esos objetivos que nosotros nos hemos planteado. La organización nos lleva por el tema de organizar las actividades de tal manera que tengamos unos programas de trabajo, unos cronogramas de trabajo, los recursos necesarios para poder llegar a ellos. Pero también en organización nosotros nos vamos a encontrar con el tema de los diseños organizacionales y todo lo que eso implica, porque seguramente que en este momento cuando nosotros vemos lo que ustedes conocen comúnmente como el organigrama, cuando nosotros vemos un organigrama, pues vemos ahí, me van a perdonar la expresión tan coloquial, pero lo voy a decir de esa forma para que sea un código de léxico fluido entre nosotros. Yo lo que veo ahí son unos cuadritos y el nombre de unos cargos, pero ya. Pero cuando yo ya tengo conocimiento de lo que es la organización, con todo lo que ese nombre implica dentro del proceso administrativo, para mí el organigrama habla, dice muchísimas cosas más de la organización, me muestra realmente cómo funciona la organización al interior y me da unas pautas de lo que puedo encontrar si lo que voy a hacer es adentrarme frente a esa organización. Cuando uno sabe de esto, interesantísimo, que si yo quiero buscar empleo dentro de una empresa, pues entro a su página, que es lo mínimo que uno debe hacer cuando está a puertas de una entrevista de trabajo. Uno ingresa a la página y tranquila, Natalie, bienvenida. Uno entra a la página y empieza a investigar acerca de qué es esa empresa, qué hace, cómo lo hace, cuáles son sus stakeholders, cómo está organizada la empresa. No solo para que cuando en el momento de la entrevista me pregunten yo sepa, sino para saber si efectivamente esta es una empresa que puede cumplir con mis expectativas de vida. Eso es valioso, créanme. Por eso mucha gente entra a las empresas a lo que nosotros conocemos como escampar, ¿no? Porque llegamos y nos encontramos con empresas que no son lo que nosotros esperábamos. ¿Cierto que sí les ha pasado? ¿Lo viven actualmente? Total, claro que sí, lo vivimos todos los días, pero créanme una cosa, para las niñas que aquí dijeron sí, para los que no contestaron, pero también tienen un sí en su corazón y en su cerebro. La culpa también es nuestra porque nosotros no hicimos el ejercicio previo de conocer si realmente esto era lo que queríamos. O también puede ser que no sea por culpa nuestra, sino por culpa de nuestras necesidades económicas, ¿verdad? A veces decimos, bueno, me toca resignarme con este trabajo mientras me consigo otro, porque si no, ¿cómo sustento mis gastos? ¿Cómo pago la universidad? ¿Cómo puedo mantener a mi familia?
¿cierto? Y entonces eso también me obliga a veces a irme a escampar a una organización y resulta que el día a día me va llevando y la escampadera se me vuelve 1 año, 2 años y se me vuelve un martirio, porque cuando yo no soy feliz en una organización, pues cada día es un problema para mí, ¿no? Yo no estoy haciendo lo que me gusta, no me gano lo que quiero, lo que me podrían, no solo lo que quiero, porque uno siempre quiere más, sino lo que me podría ganar en otra organización, eh, lo que podría obtener en otra organización, beneficios, estatus, ¿cierto? Exactamente. Ay, Jason, no escucha, pero es un problema tuyo, no es un problema general. Le voy a escribir a Jason aquí. Listo, ya le escribí. Bien. Entonces, fíjense cómo a partir de simplemente un diseño organizacional, un organigrama, nosotros podemos identificar muchísimas cosas y podemos saber si realmente este es el lugar en donde queremos estar y si vamos a lograr esos objetivos que nosotros tenemos de vida. Porque cuando llegamos a una empresa, llegamos con unos objetivos propios, a cumplir los objetivos de la empresa que nos ayuden a construir esa vida que nosotros nos hemos planteado. Bueno, lo siguiente que sigue es la integración, entonces el ordenamiento que se da, el número de personas que trabajan en la empresa, los perfiles de los cargos, cuáles son los procesos de convocatoria y selección de personal, y de eso vamos a hablar porque es importante que independiente de ¿cómo lo digo? De la posición directiva que nosotros desempeñemos, porque puede ser que en este momento ustedes no tengan una posición directiva, pero para allá vamos, porque si no, ¿para qué estudiaríamos? ¿No? Todos seguramente no vamos a poder ser gerentes, pero seguramente sí vamos a poder llegar eh, a posiciones importantes dentro de las compañías, es decir, no todos vamos a ser el gerente general, el presidente de una compañía, pero sí podemos ser gerentes de línea, gerentes de cargos medios, podemos tener posiciones que, como lo dice aquí Andrés, pueden ser similares. Es más, de hecho, ¿a cuántos de ustedes no les pasa? Ustedes pueden no tener autoridad, pero pueden tener poder. Entonces, seguramente que si nosotros aprendemos de muchas cosas, de procesos de selección, podemos, Lina, buenas noches. Nosotros podemos seguramente ir escalando posiciones a partir de nuestros conocimientos. Entonces, entre más podamos abarcar en esta materia, muchísimo mejor. Luego sigue el dirigir. Cuando nosotros hablamos de dirigir, entonces estamos hablando básicamente del liderazgo, de la motivación. Y cuando hablamos de liderazgo, pues miren, para liderar existen muchos tipos de líderes. Yo siempre me hago un ejercicio, es una lástima que aquí virtualmente no lo pueda hacer, pero yo me hago un ejercicio y es el de alcen la mano los que se consideran líderes. Y después de que alzan la mano 3 o 4 de 50 personas en mis salones de clase, yo lo que hago es regañarlos y decirles, todos nosotros somos líderes. Lo que pasa es que no todos lideramos lo mismo, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy negada para los deportes, nunca aprendí, más no juego ni parqués, con eso les digo todo. Por ahí los juegos que a veces me toca jugar con mi hija de mesa, pero yo soy negada para todo, siempre pierdo. ¿Eh? Pero si me ponen a liderar equipos de trabajo, yo lo hago fácilmente porque tengo todo el ímpetu, las características para hacerlo. Entonces, no todos lideramos lo mismo. Hay gente que lidera equipos de fútbol, de baloncesto, de tejo, de voleibol, de bolos, de lo que sea, ¿sí? Entonces, el punto va para poderme ir al siguiente
reglón de lo que dice la cartilla, es que todos ustedes son líderes. Identifiquen qué es lo que lideran. ¿Y para qué me sirve identificar el tipo, para qué me sirve que lidero? Para identificar el tipo de liderazgo que tengo. Cuando yo hablo de tipos de líderes, también tengo que tener claridad de que cada autor maneja unos liderazgos diferentes. Entonces, no se ciñan solamente a los líderes que van a encontrar dentro de la cartilla. Muy seguramente yo les voy a estar en estas 8 semanas enviando lecturas adicionales. No son obligatorias, pero sí es importante que quien quiera profundizar lo haga, porque como yo lo he leído ya varias cositas, puedo estarles proporcionando información que profundiza los temas y que les van a ayudar a ustedes también a nutrir un poco su conocimiento y a ir más allá de lo que una cartilla dice. Por eso importantísimos estos encuentros también, ¿no? Porque yo no me quedo únicamente con lo que dice la cartilla, yo voy más allá del tema. Bueno, bien. Y por último nos vamos a encontrar el control. Adelantarnos aquí en el tema del control para decir que controlar no es respirar en el oído. Controlar es manejar ciertas herramientas que me permitan medir por medio de indicadores cuál es el avance de una actividad. Hoy en día ya no solamente yo controlo a las personas por medio de las actividades, también tengo que controlar un poco lo que se conoce, que ahora es supremamente importante, lo que se conoce como la inteligencia emocional, porque se ha ido descubriendo en los últimos años en las empresas que la actitud de las personas es la que no solo sostiene la cultura organizacional por medio de los valores, sino que adicional a eso es la que seguramente hace que la empresa tenga una mejor imagen en el interior y en el exterior y que por lo tanto la empresa sea mucho más llamativa para las personas, ¿no? Cuando hablo del interior estoy hablando del clima organizacional, que todos lo vivimos y lo sufrimos, ¿verdad? Porque estoy segura que si pregunto aquí a los 36 que estamos en el aula en este momento, los 36 hemos sido víctima de acoso laboral por parte de nuestros compañeros y seguramente uno que otro de nosotros también acosa laboralmente, porque recuerden que el acoso no es solamente por parte de los jefes hacia los colaboradores, sino que también se da entre compañeros, ¿no? Ojalá nos quedara tiempo para trabajar ese temita, es súper importante. Vamos a ver cómo nos va en estas semanitas. Bien, eso como para tener claro lo que es el control. Luego, aquí nos hablan de los roles de los administradores. Entonces, hay un señor que es supremamente importante. Yo estoy segura que aquí tengo administradores de empresas. Como digo, como esta es un aula que es transversal, pues puedo tener personas de cualquier carrera. Miren, aquí tengo a Luisa Fernanda, que es de administración. También a Diana Paola. Este señor Mintzberg es una persona supremamente importante para nosotros los administradores de empresas, porque este señor Mintzberg se hizo una cosa maravillosa que otras personas no pudieron hacer, que fue categorizar las estrategias. Entonces, él armó las escuelas estratégicas de la administración. ¿Y de estrategia quién habla? Todos. Si yo le preguntara a una persona de medios audiovisuales si en su profesión se habla de estrategias, pues por supuesto que se habla, ¿no? Entonces, este Mintzberg, si bien es cierto que para nosotros, para Henry, Jason, Ángela, Angie, Natalie, para nosotros las administradoras es supremamente importante, pues para los demás no deja de serlo. Este señor nos identificó 10 categorías en las que agrupa como un rol a los administradores de empresa. Entonces dijo, miren, el primer rol que yo encuentro aquí es el interpersonal.
Y en el interpersonal, entonces aquí empezamos a ver cómo desde hace tiempo atrás ya se empezaba a hablar de lo que nosotros conocemos hoy como una de las inteligencias que debemos tener los seres humanos, la inteligencia emocional. Nosotros creemos que eso es algo de lo que se está hablando apenas ahora y no es cierto. Es algo de lo que se habló de tiempo atrás. ¿Qué dijo el señor Mintzberg? Dijo, miren, todos nosotros debemos tener la capacidad para relacionarnos no solo con las personas de nuestro entorno, sino con nosotros mismos. Y cuando nos referimos a un relacionamiento con nosotros mismos, estamos hablando de un manejo de las emociones. Yo puedo tener una discusión, qué sé yo, con mi familia, con mi hija. Puedo tener una discusión con mi hija, pero yo no me puedo sentar aquí a trabajar con 39 personas enojadas, ¿no? Porque entonces descargo las emociones con ustedes y finalmente no llegamos a los objetivos que tenemos planeados. De esto habló este señor. Y después, muchos años después, lo retoman hablando de la importancia de las inteligencias múltiples y dentro de las inteligencias múltiples nos hablan entonces de la inteligencia emocional. El segundo rol que debe desempeñar un gerente o un administrador, yo más que un administrador, yo diría que es el rol de un gerente o de un directivo. No, llevémoslo a un punto más amplio porque es que no me parece que lo ciñamos tanto. Es el rol informativo, entonces se tiene una responsabilidad muy grande, muy, pero muy grande, frente a que nosotros debemos dar una información que sea clara, además que sea suficiente para que las personas entiendan lo que necesitan entender para poder desarrollar sus procesos. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que nos ponen unos procesos y nadie nos explica cómo debemos hacerlo? Además, no hay manuales de procesos y procedimientos en muchas empresas, sobre todo cuando las empresas son pequeñas, y eso limita muchísimo la posibilidad de que hagamos las cosas bien, porque nadie nació aprendido. Esa es una realidad. Y porque independiente de que nosotros tengamos conocimientos, habilidades y destrezas, es decir, competencias para desarrollar una labor, siempre que llegamos a una empresa, lo que necesitamos en realidad es tener en ese periodo de adaptación una enseñanza de cómo hacer la labor para esa empresa. Lo voy a poner en un ejemplo coquito uno de nuestra vida diaria. Si yo voy a la casa de Angie Mariette, ay, qué nombre tan bonito. Si yo voy a la casa de Angie Mariette, en la casa de Angie lavan la loza todos los días. En la mía también. Pero seguramente que cuando yo llego a lavar la loza a la casa de ella, la forma en la que la tengo que lavar es diferente, porque ella no utiliza el mismo tipo de jabón que yo utilizo, no utiliza la misma cantidad o la misma cantidad de jabones, por ejemplo. Hay personas que utilizan jabón líquido, otras que utilizan jabón dado, otras que utilizan jabón en barra, otras que utilizan jabón en polvo, otros que utilizan vinagre, cloros, no sé qué. Fíjense cómo las cosas varían. Todos hacemos el mismo proceso, lavamos la loza, pero la lavamos de forma diferente. Eso es lo que uno aprende o lo que tiene que aprender cuando se va a una empresa y miren aquí Catherine que con limón. Cuando uno empieza un proceso laboral en una empresa, para eso es que son esos 2 meses, 3 meses ay, se me olvidó el nombre, alguien que me ayude. De prueba, de adaptación. Pero, infortunadamente,
Las empresas quieren que uno sea un mago y que todo lo haga perfectamente. Entonces, fíjense cómo el rol informativo es tan valioso y tan importante. Tercer rol, el rol decisorio. En el rol decisorio, entonces, tener la capacidad de analizar la información. Miren que aquí, y esto que nos sirva de un abrebocas para el foro. Miren que aquí yo pienso que esa es una de las principales debilidades que nosotros tenemos. Yo no digo que solamente en Colombia, en el mundo. A nosotros nadie nos enseñó, y me van a perdonar, esto no pretende ofender a nadie, por favor, tómenlo de la mejor manera. A nosotros nadie nos enseñó a pensar, ¿no? Entonces, la educación se ciñe, y eso lo vemos nosotros incluso en la universidad, la educación se ciñe única y exclusivamente a el aprendizaje memorístico. Pero, ¿cuántos de nuestros docentes realmente se sientan así sea frente a una pantalla, ¿no? Porque esto es una clase. ¿Cuántos de nuestros docentes se sientan realmente a hacernos pensar en algo más, en hacernos analizar nuestras situaciones diarias, ¿cierto? La experiencia es importante. El poder llevar la teoría hacia la práctica es importante para que la gente realmente ponga a funcionar su cerebro y después pueda tener unos procesos decisorios reales. Pueda procesar la información que tenga, me trabé, pueda procesar la información que tenga, analizar las situaciones que se le presentan y tomar las decisiones que sean necesarias. ¿Sí? De lo contrario, si nosotros no aprendimos sino la teoría, pero somos incapaces de llevarla hacia la práctica, nosotros no vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Es más, yo me atrevo a tener una discusión desde el punto de vista profesional con quienes ejercen la docencia. Yo no estoy hablando de mis compañeros del poli, sino en general con la educación, y es que nosotros, infortunadamente, como a veces nos ceñimos tanto al texto, la realidad y el texto nunca se relacionan, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar son esos procesos de relacionamiento. Por eso es tan importante que los profesores tengan, previo a ser profesores, una vida empresarial evolucionada, ¿sí? Que hayan sido gerentes o que hayan sido directores bajo el área para la cual trabajan. Bien. Estas categorías aquí no desarrollan sino estos cuatro roles, estos tres roles, el interpersonal, el informativo y el decisorio. Por lo tanto, lo vamos a dejar ahí. En la figura número 3 nos hacen una explicación que a grandes rasgos es prácticamente lo que yo les he venido hablando. Bien, luego nos habla de los niveles gerenciales y sus habilidades. Los niveles gerenciales dependen del tamaño de la empresa, pero recordemos que en nuestra bella patria, que créanme que esta es una patria hermosísima, a pesar de todos sus problemas, en nuestra bella patria, pues el 96.4% de las empresas colombianas, según información del DANE, son empresas pequeñas y medianas, ¿no? Empresas pequeñas y medianas. Y cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues nos vamos a encontrar con que las empresas tienen generalmente una dirección funcional o de línea. Cuando estamos hablando de funcional, como su mismo nombre lo indica, estamos hablando de funciones, es decir, que dividimos a la empresa por función, la función administrativa, la función financiera, la función del mercadeo y la función de producción, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de funciones que requiera la empresa.
Y estos son los gerentes, gerentes funcionales. Luego me siguen los gerentes medios, que son los directores que coordinan y agrupan como esas funciones o esos espacios por departamento. Y luego una dirección ya más general, más grande, que es la que toma las decisiones supuestamente responsables y estratégicas de las empresas en general. Usualmente este tipo de empresas, las empresas pequeñas, que es para las que usualmente todos nosotros trabajamos, son empresas muy cerradas en donde el gerente general es el que prácticamente toma las decisiones importantes de la empresa, donde los demás gerentes cumplen una función, pero infortunadamente no es exactamente la que se esperaría, la que se desearía. Y pues desde ese punto de vista y con esta situación, pues los demás gerentes terminan siendo manipulables, por no decir en algunos momentos títeres de las organizaciones, ¿no? De hecho, por eso es que los gerentes no duran. Y creo yo, y esto lo digo sin temor a equivocarme, ya que yo fui gerente comercial de empresas multinacionales y de empresas pequeñas aquí en Colombia también, que son los gerentes que menos duran, ¿no? Porque como prácticamente es lo que diga el gerente general, entonces pues aquí no pasa nada que alguien más quiera que pase. Bien. Entrando a hablar un poco acerca de, espérenme, quiero mirar una cosita aquí. Bien, ya voy a entrar a algo que quería mirar. Bien, nos quedan 9 minutos. Hablemos de la planeación dentro de los niveles organizacionales. Existen 3 tipos de planeación. La primera planeación es la planeación estratégica, que es aquella planeación que hace la alta dirección. El problema es que si nosotros estamos hablando de una alta dirección que está enfocada solo en una persona, pues pasa lo que Luz Mayerly nos está diciendo aquí, que a veces se toman malas decisiones porque prácticamente es el pensamiento de una sola persona. Peor aún, si ustedes lo viven, que seguramente, porque es que créanme, yo soy aquí medio pitoniza, aquí detrás de esta pantalla yo alcanzo a ver muchas cosas de lo que pasa en sus empresas. Muchas de ellas, ustedes se darán cuenta que están dirigidas por personas que llevan 30 años o más dirigiendo la empresa y que no quieren soltar el poder. Y entonces cuando uno entra a hablar con una persona de estas y a decirle que hay que hacer planeación estratégica y hay que cambiar la forma de hacer las cosas, esta persona viene y nos dice cosas como, ¿usted le va a enseñar a su papá a ser hijos? No, porque claro, se enoja total. No están dispuestos al cambio porque están enseñados a una dinámica de hace 30 o 50 años atrás. Pero ¿qué nos ha enseñado la empresa? ¿Y qué nos ha enseñado? Sí, señor, sí, señora Lina, llevo haciendo lo mismo 30 años. ¿Qué nos ha enseñado la empresa colombiana? Que si nosotros no cambiamos la mentalidad, vamos a terminar en liquidación. Eso nos lo enseñó ¿quién? Leonisa, ¿cierto? Que estuvo en un proceso de liquidación. Nos lo enseñó una de las marcas más importantes, bueno, Leonisa era una de las marcas más importantes de ropa interior femenina, pero también nos lo enseñó una empresa que era el top del maquillaje colombiano. ¿Qué era cuál? Alguien que me diga. No, Avon no, Vogue. Sí, señores, Jolie de Vogue. Jolie de Vogue era una de las empresas más importantes en Colombia. Tan es así que era la marca, obviamente la marca más, siendo la marca más importante, era la marca que promocionaba los reinados en Colombia. ¿Y qué pasó? Una marca que era
el top de las pestañinas. ¿Qué mujer pasadita de los 30 años no usó la pestañina azul de Jolie de Vogue? No, de Jolie de Vogue, no, de Vogue creo que era esa, ¿no? La Mass Factor. Todo el mundo la conoce. Hoy en día vamos a la tienda y nos encontramos, yo creo que con unas 300 marcas de pestañinas, ¿no? Y de todos los colores que ustedes quieran y se puedan imaginar. Solo, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que necesita? No, la pestañina todavía existe, sí, señorita, todavía hay esa pestañina. Lo que pasa es que la gente ya no la compra como antes, ¿no? Ahora ya el cepillo, ¿cómo lo quiere? ¿Qué es lo que busca? Impacto, profundidad, alargamiento de pestañas, todo lo que las empresas quieren, todo lo que el cliente quiere lo puede conseguir. Entonces, en conclusión, la planeación estratégica nos sirve para eso. Obviamente profundizaremos más hacia el tema. Yo lo que estoy haciendo es el abrebocas de la cartilla 1. Si las personas no entienden que hay que mirar unos factores que son importantes para las empresas, pues van a tender a desaparecer. Y esto era solo un par de ejemplos, pero tenemos muchos más. Por aquí alguien puso Netflix con Blockbuster, que Blockbuster más perdido antes de Netflix. Ni siquiera Netflix fue el que acabó con Blockbuster, ¿no? Por ejemplo, en Tokio, entré a la última tienda de discos que existe a nivel mundial ¿me recuerdas cómo se llamaba, Meli? ¿Qué cosa? La tienda de discos a la que entramos. Tower Records. Tower Records. Gracias, mi hija. Tower Records, la última tienda a nivel mundial, eso sí, la mega tienda. Conseguí lo que no había encontrado en ninguna parte, conseguí los 3 discos de una colección que no encontraba en ninguna parte, pero la única tienda a nivel mundial, ya nadie tiene un Tower Records, ¿no? Entonces, una tienda tan grande, me refiero, ¿sí? Entonces, claro, eso es una reliquia, pero una reliquia que para muchos que tenemos una edad es importante, ¿no? Empresas que se han acabado porque no han visto más allá, porque no tienen visión del futuro, porque creen que porque tienen un posicionamiento, porque están bien en un mercado, porque tienen dinero, van a seguir así por el resto de su vida. Sorpresa, llegó el tiempo en el que morimos fácilmente, en el que podemos iniciar una empresa y la empresa puede no durar ni siquiera un año. Les voy a contar de una que seguramente algunos de ustedes conocen, la empresa Leona. Leona nació como una cervecera, ¿no? Y ustedes van a decir, pues todavía lo es, sí, pero de otros dueños, no de los mismos con los que nació. La tecnología de punta con la que nació Leona no la tenía nadie a nivel latinoamericano. Nosotros estuvimos en México, en Japón, en la empresa más grande, en la cervecera más grande que tienen en Japón, con una tecnología impresionante. Y yo miraba y pensaba, Colombia no está quedado en tecnología a nivel cervecero, pero fíjense lo que pasó. Leona no tuvo las ventas deseadas, ¿sí? No pudo tener las ventas deseadas y que tuvo que hacer para no acabar con muchas empresas del holding. Tuvieron que vender la empresa a los que en ese momento eran Bavaria para poder pagar las altas deudas que tenían, ¿no? Y poder cubrir la situación. Conclusión, la planeación estratégica es importante y no podemos pensar en pequeño. La planeación táctica es un proceso que nos permite ir a un futuro un poco más cercano. Entonces, mientras la planeación estratégica está enfocada en años, la planeación táctica está enfocada en algo más pequeño que son las metas. Ojo, no confundir metas con objetivos. Las metas son de 1 a 5 años. Los objetivos son de 1 a 5 años y las metas son de 0 meses a 1 año. ¿Listo? Bien.
Listo. ¿Qué más? Planeación operativa. La planeación operativa es el microplan, el plan más inmediato. Muchas personas no le dan importancia a la planeación operativa. Yo diría que ninguna. Le dan importancia a la planeación operativa. Voy a preguntarles una cosa. Bueno, yo sé que no todos ustedes están aquí en Bogotá y no todos tienen que coger transporte para ir a sus casas del trabajo. Pero voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuando van camino a su casa, empiezan a pensar en los pendientes que dejaron del día y que tienen que mañana en la mañana llegar a resolver muy en punto de las 7 o de las 8 de la mañana, que es el horario al que llegan a trabajar? Y no es cierto los que dijeron yo y los que están diciendo eso me pasa. Y no es cierto también que ustedes priorizan esas actividades, entonces dicen, uy, no, lo primero que tengo que hacer cuando llegue es esto, ¿sí? ¿Cierto que sí? Claro que sí, todos priorizamos, ¿no? No les digo, yo soy medio pitoniza, yo sé lo que ustedes están allá pensando al otro lado de la pantalla, pero ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes realmente llegan a hacer lo que planearon? Y no porque ustedes no quieran, sino porque cuando uno llega, lo primero que sucede es que suena el teléfono, el jefe lo llama, el compañero le pregunta, y empezamos a apagar los incendios del día. Y lo que era una prioridad para mí, yo solo quiero llegar a dormir, dice David Andrés. Yo también sabía, David Andrés, que usted solo quiere llegar a dormir. Y lo que para mí era una prioridad en este momento, ¿no? Cuando planeé en mi día de mañana, mañana ya se convierte en algo insignificante porque lo primero que tengo que hacer es, vuelvo y digo, apagar el incendio del día a día. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, pues nadie puede planear. Por lo tanto, y ya como para ir cerrando la clase de esta noche, por lo tanto decirles que cuando yo no planeo y cuando no cumplo con la planeación que tengo, es algo así, lo voy a poner en una frase que alguna vez escuché y que me encanta. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, ¿no? Y entonces cuando eso sucede, lo que sucede es que yo dejo de ser eficiente, eficaz y efectivo. Las tres cosas, ¿sí? Ahí les dejo la inquietud para que la próxima vez o a partir de mañana empiecen a priorizar un poco sus necesidades de cumplimiento, ¿sí? Porque son muy, muy importantes. Bien, pregunta, ¿les puedo quitar hasta las 8:10? Son las 8:02. Prometo no pasarme de las 8:10. Listo, a ver si alcanzo a terminar. Gracias. Bien. Después de la planeación me habla de las habilidades gerenciales. Cuando nosotros hablamos de habilidades gerenciales, pues también nos vamos a encontrar con que dependiendo del autor, las habilidades gerenciales son muchísimas, todas las que ustedes quieran. Pero entonces a algunos magos se les ocurrió dividirlas en tres partes. Vamos a hablar de las más importantes. Una son las habilidades de conceptualización. Estas habilidades de contextualización implican un conocimiento teórico. Por eso es que cuando a nosotros nos contratan, lo primero que miran es dónde estudió y qué estudió, ¿no? No es lo mismo estudiar, ahora que se puso creo que de moda otra vez Betty la Fea, no es lo mismo estudiar en la San Marino que estudiar en el Politécnico, ¿cierto? Entonces,
O bueno, como dice aquí Diana, no es lo mismo ser un técnico profesional que ser un técnico que ser un profesional. Por supuesto que no, porque los conocimientos que nos están pidiendo son completamente diferentes. Entonces, ahí es donde radica la importancia de la conceptualización. Luego sigue las habilidades de tipo técnico, que son habilidades de cómo funciona algo, cuáles son esas habilidades que yo tengo para que algo se pueda hacer. Y las habilidades, no encontré las otras, de razonamiento crítico, que trabajan aquí. Entonces, un poco de lo que hablábamos, de cómo aprender a analizar situaciones para la toma de decisiones. Eso es lo que se espera de una persona que tiene un nivel profesional. Un técnico sabe manejar una herramienta, ¿no? Pero un profesional tiene la capacidad de analizarla y tomar decisiones a partir de ella. ¿Bien? Ok. Por último, esta cartilla nos lleva un poco a la historia de la administración. De esta historia de la administración, yo quisiera tomarme la próxima sesión. Si bien dije que la próxima sesión la íbamos a hacer tipo chat, la voy a hacer también como conferencia, porque esta sesión vale la pena charladita. Sesión escrita es un poquito más cansona, y yo sé que otros temas que son más teóricos los podemos trabajar así. Entonces, el sábado a las 7 de la mañana nos vamos a volver a encontrar por este mismo medio. Yo sé que es obligatorio para mí hacer una sesión de chat y una sesión de conferencia, pero estoy segura que porque no haga en una semana un chat no va a haber ningún problema. Sí, lo vamos a hacer como hoy. Y pues me encantaría que los 40 que estamos hoy reunidos aquí, ojalá pudieran estar ese día. Allá Sandra Patricia me dijo que no va a poder, que tiene que trabajar seguramente. Yo sé que algunos de ustedes trabajan el sábado. Lamentablemente, pues, como somos tantos, somos 250 personas, es muy difícil llegar a un consenso de un horario diferente, si unos pueden, otros no. Entonces, por esa razón, pues tenemos ese horario, sábado 7 a.m. de la mañana. Repito, lo vamos a hacer por conferencia para que terminemos de trabajar esta semana. Y yo les cuento así charladito el tema desde la prehistoria hasta el final de los tiempos, porque me encantaría que hiciéramos un análisis de lo que sucedió desde el inicio hasta cómo está ahora. Un abrazo para todos, una feliz noche. Ahora sí se pueden ir a dormir por allá David, Andrés y los demás que tienen sueño. Nos vemos el sábado. Un abrazo para todos, que estén muy bien. Hasta luego.